Muy buenos días a todos, les habla Manuela Torre, joven investigador. Hoy tengo el placer de darles la bienvenida al octavo seminario permanente de investigación. En nombre de la Dirección de Investigaciones de la Fundación, les agradecemos por su puntualidad y asistencia en estos eventos tan importantes que promueven la cultura del desarrollo científico en la Clínica Shire. Les recordamos que en este espacio de construcción del conocimiento tenemos herramientas que permiten la realización de preguntas y comentarios. En este momento invitamos a identificar en la aplicación de Zoom el cajón de preguntas y respuestas. Todas sus dudas serán resueltas al finalizar la sesión. En este momento les voy a dejar con un video del Centro de Investigación. La Fundación Abbot Chayo, a través de la Clínica Chayo, reconoce como uno de sus valores más importantes la investigación y considera que es esto lo que la hace crecer científicamente y por eso la apoya sin ninguna limitación. El conocimiento científico nace de la investigación y la innovación, y esto es lo que hace que la clínica sea diferenciada en un sector como el de la salud. La Fundación Clínica Chayo tiene como objetivo misional la investigación y la educación. Nosotros somos una institución que tiene un grupo de investigación A1 catalogado por MinCiencias. El año anterior recibimos un gran reconocimiento y es ser catalogado como un centro de investigación, y es un reconocimiento a una gran institución que genera conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. Durante cerca de 11 meses, la Dirección de Investigaciones realizó un proceso extenso de recolección de información de la actividad investigativa de la clínica sobre los 4 criterios que MinCiencias considera son características fundamentales de un centro de investigación. Para estos 4 criterios, la Fundación obtuvo altas calificaciones que llevaron al Comité Técnico del Ministerio a emitir un concepto favorable para nuestro reconocimiento. Estos criterios son: nuestra misión se reestructura a fin de posicionar a la Fundación Clínica Chayo como centro de referencia nacional en investigación en medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad. Nuestra visión es ser un centro de excelencia cardiovascular y de alta complejidad basados en la investigación. Creemos que la generación de nuevo conocimiento debe ser un ejercicio colaborativo e interdisciplinar. Por ello contamos con diferentes convenios docencia-servicio con distintas instituciones de educación superior que nos permiten apoyar la formación profesional y de investigación en estudiantes a nivel de pregrado y especialidades médico-quirúrgicas de segunda y tercera generación. Adicionalmente, contamos con convenios específicos en investigación y en diciembre de 2018 lideramos la creación de una red de investigación en enfermedades cardiovasculares RIECA. Asimismo, la Dirección de Investigaciones participa activamente en la consecución de recursos de fuentes externas, como lo son MinCiencias, Tecnalia, convocatorias internacionales y alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Nuestros resultados de investigación son publicados en revistas de alto impacto nacionales e internacionales. También estos resultados son divulgados con los pacientes y la comunidad en general mediante actividades de apropiación social del conocimiento. Por otro lado, hemos avanzado en la solicitud de patentes de invención internacionales de dispositivos médicos. Todos estos nuevos conocimientos nos permiten mantener la calidad en la atención en salud, así como innovar en nuestros procesos asistenciales, de apoyo y de responsabilidad social. Este reconocimiento es el resultado de un trabajo articulado entre la alta gerencia de la Fundación, los miembros del Grupo de Investigación Institucional y la Dirección de Investigaciones. Ahora nuestro reto es seguir generando conocimiento científico que impacte de manera positiva a la sociedad. Si Chayo es corazón, si Chayo es investigación. Hoy se realizará una conferencia que permitirá fortalecer muchos de nuestros conceptos en epidemiología e investigación clínica, con el desarrollo de la temática titulada Medidas de frecuencia de la enfermedad, incidencia y prevalencia, a cargo de la jefe Mónica Alexandra Ferrer. La jefe Mónica es profesional en enfermería graduada con honores en la Universidad del Bosque. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación en el campo de la enfermería y la epidemiología.
Actualmente se desempeña como joven investigadora de la Fundación Clínica Chayo y es miembro de importantes sociedades internacionales. Bienvenida, jefe Mónica, y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias al doctor Manuel por la presentación y es un honor para mí tener la oportunidad de realizar este seminario al personal de salud de la Fundación Clínica Chayo. Entonces voy a disponerme a compartirles pantalla. Doctor Manuel, ¿me puede confirmar si se está presentando la pantalla? Se ve perfecto, jefe. Muchísimas gracias. Bueno, como dijo el doctor Manuel, mi nombre es Mónica. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en la epidemiología y es las denominadas medidas de frecuencia de la enfermedad, incidencia y prevalencia. Entonces, antes de ondear específicamente en estas dos medidas, debemos hablar un poco de unos términos de relevancia que nos van a ayudar a entender con mayor precisión este tema. Entonces, un aspecto muy importante en la epidemiología es la medición de la frecuencia de las enfermedades o eventos en el campo de la salud, puesto que es de gran relevancia identificar la distribución de una enfermedad y el impacto que esta genera en nuestra población o en alguna población en estudio. Para con estas formas o estas medidas llegar a tomar intervenciones o medidas de prevención para esta población. También nos permite determinar elementos fundamentales para formular y testar hipótesis, así como nos permite comparar la frecuencia de enfermedades en diferentes poblaciones, entre personas, exposiciones, características o cualquier tipo de variable que estemos estudiando en nuestro estudio. Es por esto que en la epidemiología hay diferentes tipos de medidas. En este caso vamos a hablar de medidas de frecuencia y para esto debemos conocer la diferencia entre lo que denominamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, como ven en la diapositiva, la frecuencia absoluta se define como el número de veces que se repite una misma variable, mientras que la frecuencia relativa es la proporción que representa esta frecuencia en relación con el total de la población. Lo vamos a entender un poco más con el ejemplo que observan aquí a mi derecha. En este mapa es una imagen de información sobre COVID-19, de unos casos confirmados por millón de habitantes. Esta imagen la tomamos de una fuente de una revista española y lo que pueden observar en la imagen es que cada país está marcado con algún color y abajo encontramos las convenciones que se encuentran en valores con intervalos para su interpretación. Estos datos fueron reportados en julio del 2020. Entonces, cuando hablamos de frecuencia absoluta, podemos decir que, por ejemplo, si identifican en la imagen, Colombia se encuentra entre 2.000 a 5.000 casos diagnosticados en el mes de julio. También si observamos Brasil, evidenciamos que tiene casos diagnosticados entre 5.000 a 10.000 casos. O como podemos evidenciar también en Perú, presenta una gran cantidad de diagnósticos de COVID-19 en este mes, entre 10.000 a más de 15.000. ¿Qué acabamos de hacer? Identificar el número de casos presentes en alguna población específica. Sin embargo, la frecuencia absoluta no nos permite realizar comparaciones. Es decir, yo no puedo comparar Perú con Colombia o con Brasil, puesto que no tenemos la misma cantidad poblacional. No tenemos la misma población tanto en Colombia como en Brasil y esto me va a dar un resultado sesgado frente a lo que yo estoy averiguando. Puede que, por ejemplo, Perú presente más habitantes y por ende tenga más casos diagnosticados. Sin embargo, entonces entra la frecuencia relativa que nos corrige este problema parcialmente, puesto que la frecuencia relativa nos permite hacer una comparación porque tiene en cuenta la cantidad poblacional de cada país. Con ella sí podríamos comparar o rankear los países con mayor cantidad de diagnósticos, como lo vemos en la siguiente imagen. Entonces, esta imagen es tomada de una revista española denominada 5 días, en donde nos rankea el impacto del COVID-19 en el mundo. Importante, el total de población por millón de habitantes. Entonces, si identifican en la imagen, esta nos compara sobre el total de población, es decir, nos permite identificar
que sí, el valor que estamos hablando del impacto de COVID-19 es correcto. Esta es la principal diferencia entre estas dos medidas. Entonces es muy importante, la frecuencia absoluta no nos permite realizar comparaciones, mientras que nuestra frecuencia relativa sí lo permite. Esta frecuencia relativa se compone de 3 medidas que nos permiten cuantificar correctamente el impacto de los casos o del evento en estudio, las cuales son las proporciones, tasas y razones. Entonces vamos a hablar y ondear un poco sobre estos términos. Si alguien presenta alguna pregunta, alguna anotación, no puede ir dejando en la cajita de comentarios y lo vamos respondiendo. Estas medidas de frecuencia de la enfermedad pueden ser proporción, razones o tasas. Para poder entender cada una de las medidas que vamos a hablar más adelante, debemos conocer estos términos claves. Entonces, cuando hablamos vamos a hablar primero de proporciones. Las proporciones, como lo ven en la diapositiva, son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con una población total. Estas proporciones nos permiten identificar la frecuencia del evento. Como pueden evidenciar, el numerador es parte del denominador, perdón. Entonces, esto quiere decir que el numerador o los casos de nuestro evento nunca va a ser mayor que nuestro denominador, debido a que nuestro denominador es la población. Si nuestro numerador es mayor que el denominador, va a haber un resultado inválido. Esta es la razón por la que el resultado de nuestra proporción debe oscilar entre 0 y 1. Si lo multiplicamos por alguna constante y lo expresamos en porcentaje, entonces nuestro valor debe oscilar entre 0 y 100. Algo muy relevante en esta medida es que las proporciones son medidas que expresan riesgo o probabilidad, es decir, la probabilidad de que me dé una enfermedad en cierta población. Vamos a profundizar esta medida con un ejemplo. Entonces, en esta diapositiva, en el presente ejemplo, encontramos una población que fue diagnosticada con tuberculosis en el 2006 en Bogotá, la cual está diferenciada por sexo. Dada esta información, como ven en la pregunta, me piden realizar la proporción. Como se evidencia en el numerador, la población que me nombra en el ejemplo, es decir, hombres diagnosticados con tuberculosis. Y en mi denominador encontramos toda la población con el evento, es decir, 700 individuos, que es la sumatoria de 400 mujeres y 300 hombres que presentan la tuberculosis. Y por K, que va a ser mi constante. Todas estas medidas las puedo multiplicar por una constante, lo que me da un resultado de 42%. Esto se puede interpretar de dos maneras y es muy importante esta interpretación. El 42% de los enfermos por tuberculosis son hombres, o de cada 100 enfermos, que es mi constante, por lo cual multipliqué por 100, el 42% son hombres. Vamos a seguir con otra medida, que es la tasa. La tasa, a diferencia de la proporción, lo que me va a medir o lo que me va a expresar es la velocidad con la que se presenta un evento en una población en un tiempo determinado. Entonces, la tasa indica la rapidez con la que la enfermedad se está produciendo en una población. Este concepto es similar a la proporción, con la diferencia específicamente del tiempo. A diferencia de nuestra medida anterior, el denominador de una tasa no expresa el número de sujetos en observación o la población en observación, sino el tiempo durante el cual estos sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Como lo ven en la fórmula, es la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población estuvieron libres del evento, pero expuestos al riesgo de presentar esta enfermedad. Como estamos hablando de velocidad, nuestra medida empleada se conoce como tiempo persona de seguimiento u observación. Ya lo vamos a ver un poquito mejor en este ejemplo. Entonces, seguimos hablando sobre la tuberculosis, al igual que el ejemplo anterior. Sin embargo, en este estudio se realizó un seguimiento durante 10 años de tratamiento con inmunosupresores en 7 pacientes trasplantados. Se observó que en estos 7 pacientes que estuvieron en un seguimiento de 10 años se presentaron 3 casos de tuberculosis pulmonar en la ciudad de Bogotá en el 2006.
En la tabla pueden observar que se realiza el seguimiento, como mencioné anteriormente, a los 7 pacientes. El seguimiento en años, cada paciente pues tuvo un seguimiento diferente y solamente 3 de estos 7 pacientes presentaron tuberculosis. En esta figura pueden observar que es como la gráfica de la tabla anterior y del tiempo en seguimiento de los pacientes. Entonces, el tiempo de seguimiento no es el mismo para todos los pacientes. Si ven en la figura A, se realizó el seguimiento durante los 10 años del estudio, pero si ven en la figura B, solamente se realizó un seguimiento de 5 años. Estos pacientes que terminan en un punto quiere decir que tuvo como diagnóstico, como terminación del seguimiento, que presentó la enfermedad de tuberculosis. Estos estudios o estos ejemplos nos reflejan que no todos los pacientes llegan a terminar o a tener un seguimiento de 10 años, que fue la base inicial, porque presentaron muerte, porque presentaron la enfermedad, porque se realiza alguna pérdida del paciente y no se pueden conseguir los datos. Entonces, aquí vemos la fórmula para poder sacar una tasa. Entonces, como ven, en el numerador hablamos de los casos que presentamos o de los pacientes que presentaron la enfermedad. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, fueron 3 individuos que se diagnosticaron con tuberculosis. Sin embargo, en nuestro denominador, como hablamos es de seguimientos de tiempos, no vamos a colocar nuestros 7 pacientes que estuvieron en seguimiento, sino colocamos es el tiempo que cada uno estuvo en seguimiento. Entonces, cada uno, por ejemplo, si volvemos a la tabla, tenemos seguimientos diferentes, 10, 5, 7, 10, 2, 3, 3, cada uno tiene un año diferente. Eso es lo que colocamos en nuestro denominador, el tiempo que cada paciente estuvo en el estudio. Y luego se hace la sumatoria de eso, que me va a dar 40, y esta medida se determina en persona año o persona tiempo. Entonces me va a dar 40 personas año por mi constante. Esto me da un resultado de 0.75, o bueno, si lo multiplico por mi constante que es 100, me va a dar 7.5. Esta interpretación, entonces, tiene 2 formas. Una es por cada 100 individuos al año, se producen 7.5 casos nuevos de tuberculosis pulmonar en la ciudad de Bogotá en 2006. ¿Por qué? Porque 100 es mi constante y 7.5 pues es el resultado que me dio. Y como estamos hablando de persona a año, lo hacemos por año. Y también tenemos que de 7.5 nuevos casos por cada 100 personas año de seguimiento. Eso quiere decir que cuando tú tienes 100 individuos en un año, se producen 7.5 casos nuevos. Esto demuestra, como hablamos anteriormente, la velocidad con que ocurre el evento. Para finalizar con estos términos claves, hablamos de la razón. La razón se denomina como cociente de 2 variables. La razón permite identificar qué tan iguales o qué tan diferentes son las variables. Y lo más relevante de esta medida es que su numerador no hace parte del denominador. Es decir, son casos o poblaciones diferentes que se deben comparar. Y algo muy importante de este término es que nuestro resultado se va a comparar 1 a 1 o 1 a razón. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para seguir con el contexto que llevamos, el ejemplo también seguimos con el ejemplo de los pacientes con tuberculosis. Entonces, en el 2006 se diagnosticaron 400 mujeres y 300 hombres con tuberculosis, pero en este caso vamos a hallar la razón de hombres diagnosticados con tuberculosis sobre mujeres diagnosticadas con tuberculosis en Bogotá. Lo primero que me preguntan en este caso son hombres con tuberculosis, lo cual va para mi denominador. En este caso son 300 hombres diagnosticados con esta enfermedad. Y el segundo, que serían las mujeres diagnosticadas, va en mi numerador. Como mencionamos anteriormente, como el numerador no pertenece a mi denominador, son poblaciones diferentes. Por 10, que en este caso es mi constante. Eso me va a dar un resultado 1.3 o multiplicado por mi constante 3. Y mi interpretación es que por cada un hombre hay 1.3 mujeres diagnosticadas de tuberculosis pulmonar. Como hablamos 1 a 1, en este caso, si yo no lo multiplico por 10, voy a tener un hombre a 1.3 mujeres diagnosticadas. Esta interpretación siempre se realiza de acuerdo a nuestra pregunta.
O también si lo multiplico por mi constante voy a tener por cada 10 hombres hay 13 mujeres diagnosticadas de tuberculosis pulmonar. Luego de conocer estos conceptos, podemos seguir a conocer las medidas de frecuencia de la enfermedad, ya con estos conceptos un poco entendidos. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna pregunta. Doctor Manuel, ¿me puede confirmar si en el chat hay algún comentario? No, jefe, tranquila, y pues en tal caso las dejaríamos al finalizar la sesión, tranquila. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, ahora sí entramos a ondear el término de incidencia. El término de incidencia o la definición más relevante es número de eventos nuevos en salud que presentan en una población en riesgo en un tiempo determinado. Entonces, la incidencia es una de las medidas de frecuencia más utilizadas y principalmente el término más crítico o relevante de esta definición es el término de casos nuevos de la enfermedad. Es decir, que la incidencia mide son las personas que no presentaban la enfermedad o el evento en estudio previamente. Es por tanto una medida de riesgo. Entonces, para determinar cuáles son mis casos nuevos o cuáles son ya casos presentes, les traje un gráfico pequeño que es sencillo para entender. Entonces, primero lo que debo hacer es seleccionar mi población en riesgo que deseo estudiar. Por ejemplo, vamos a dar el mismo ejemplo que llevamos. Quiero estudiar mi enfermedad de tuberculosis. Entonces, la población definida, que es una población en riesgo, no que presenta la enfermedad, sino en riesgo de presentarla, vamos a realizar algo que se llaman pruebas de cribado o pruebas diagnósticas. Entonces, en esta población, yo lo que haría es una prueba diagnóstica para identificar si los pacientes o la población que yo voy a estudiar presentan o no la tuberculosis. Entonces, si llegan a presentar la tuberculosis, me salen diagnosticados con esta enfermedad, es decir, ya tienen la enfermedad. Estas personas quedan excluidas de este estudio o de esta medida. Sin embargo, las personas que se presentan sanas y que no poseen la enfermedad que yo estoy estudiando, son las personas que van a ser parte de este estudio. Es decir, no presentan la patología del estudio y ya cuando hacen parte de este seguimiento, se realiza un seguimiento en un tiempo determinado para, pues, valga la redundancia, para determinar si en este tiempo que yo voy a hacer el seguimiento presentan o no la enfermedad que yo estoy estudiando. Tenemos un ejemplo. En estas diapositivas están observando una tabla con los casos nuevos de COVID por mes en el año 2020 en Colombia. Y como pueden evidenciar, esta tabla tiene dos componentes. Tiene la población a riesgo por mes y tiene los casos nuevos que presentamos. Esta información se tomó de un artículo realizado por la FUCS denominado Valoración de la incidencia de COVID-19 en Colombia para el año 2020. Entonces, es muy importante porque tenemos los factores que mencionamos anteriormente, nuestra población en riesgo y los casos nuevos. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante con las fórmulas. Entonces, hay algo muy relevante y es que tenemos que identificar que hay dos tipos de incidencia. Una denominada incidencia acumulada, que es aquella basada en el número de personas en riesgo. Entonces, la incidencia acumulada se puede definir como la probabilidad de desarrollar el evento, es decir, la proporción de individuos de una población que desarrollaría una enfermedad si todos sus miembros fueran susceptibles, es decir, si toda su población estuviera en riesgo. También se ha definido como la probabilidad o riesgo de los miembros de una población de contraer la enfermedad en un tiempo específico. Este tipo de incidencia, el tiempo es fijo, es decir, independiente del momento que enfermaron las personas, el tiempo para todos va a ser el mismo. Y el tiempo en este caso no es tan relevante, sino lo relevante son los casos de las personas que contraen la enfermedad y de la población en riesgo. Entonces, el denominador siempre debe contener la población que pueda presentar la patología del numerador. Y este término ya lo mencionamos anteriormente. Si lo recuerdan, este término lo hablamos también en proporciones. Por ende, la incidencia acumulada cabe en la definición de una proporción. Aquí seguimos con el mismo ejemplo que mencionamos anteriormente. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos la tabla con la población en riesgo y con los casos nuevos que presentamos. Y en la derecha encontramos la incidencia en porcentaje de contagio de COVID en los diferentes meses en Colombia.
Entonces, en este caso, lo que realizaron, por ejemplo, en el mes de marzo, se tomaron los casos nuevos por COVID y que fueron 906, entre la población en riesgo, que en este caso fueron 50.372.424. Como lo mostramos en la fórmula anterior, lo que se hace es que se divide y después se multiplica por una constante, que en este caso es 100 porque se presentó en porcentaje. Por lo tanto, la incidencia para el mes de marzo, como se ve acá, es 0.001. Y así se realizó en los diferentes meses para tomar la incidencia acumulada de los casos de COVID. Sin embargo, tenemos otro tipo de incidencia que es la tasa de incidencia de la densidad de incidencia. Esta, como su nombre lo dice, es una tasa y como lo mencionamos anteriormente en los términos clave, y si lo recuerdan, esta medida habla principalmente de la velocidad e incluye tiempo. Entonces, la tasa de incidencia de una enfermedad se define como el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo sobre la sumatoria de todos los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido en el estudio, pues de nuestra población en estudio. La diferencia, como mencionamos anteriormente, es que la incidencia acumulada refleja la probabilidad de que yo me enferme, mientras que la tasa de incidencia refleja es la velocidad con que la enfermedad que yo estoy estudiando se presenta como casos nuevos en nuestra población. El hecho de tener denominadores diferentes nos genera un significado diferente. Entonces también vamos a ver un ejemplo. Permítanme que no sale esta diapositiva. Aquí está. No sé por qué. Listo. Entonces también podemos mencionar un ejemplo. Este es un estudio que se realizó sobre, que se denomina incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en la atención primaria del Reino Unido. Básicamente es un estudio de cohortes que se basó en la población. Para hallar la tasa de incidencia, utilizaron las fórmulas que se presentaron en esta diapositiva. Entonces lo que hicieron fue ubicar los casos nuevos de la enfermedad y se dividió sobre el periodo de tiempo de las personas en estudio. Para entender un poco esta gráfica, que determina la estimación bruta de la incidencia de las enfermedades inflamatorias intestinales, que está estratificada por años, durante el periodo 2000 a 2017. Como ven en la parte de abajo en las convenciones, encontramos 3 enfermedades diferentes: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, básicamente, las líneas que ven en forma vertical, primero en el eje X, pueden identificar la parte izquierda la incidencia por cada 10.000 personas año. En esta gráfica, tal vez la traducción en español, es año y no años, no es years. Y en la parte inferior lo que se puede identificar es el transcurso en el tiempo, del año 2000 al año 2017, que fue el seguimiento. Entonces, se puede identificar estas 3 enfermedades y lo que ven en cada enfermedad de estas líneas verticales que estoy señalando son permítanme un segundo. Son los intervalos de confianza, que quiere decir que el valor que me está dando esta gráfica tiene un 95% de seguridad de estar entre el valor verdadero, entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, un ejemplo es que en el 2000, la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que sería la imagen en rojo, es cerca del 32%, pero puede estar entre el 29 y el 34%, que es lo que me refleja este intervalo de confianza. Y así sucesivamente se realizó con cada enfermedad en un tiempo diferente. Seguimos con otra medida de gran relevancia, que es la prevalencia. La prevalencia se define como el número de personas afectadas presentes en la población en un momento específico.
Entonces, comparándolo con la incidencia lo que nos estudia son casos nuevos que se presentan de la enfermedad en una población, mientras que la prevalencia lo que nos demuestra son casos de la enfermedad que se presentan en esta población. Son casos que ya presentan nuestra patología en estudio. Y se divide en el número de personas de la población en dicho momento, que se puede multiplicar por una constante. Cuando se estudia esta prevalencia en una población, por lo general no se tiene en cuenta la duración de la enfermedad, ya que incluimos parte de nuestra población que presenta la patología en nuestro numerador, y en muchos casos no sabemos cuándo comenzó dicha patología. Entonces, para hablar de prevalencia, tenemos dos tipos de prevalencia: la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. La prevalencia puntual se define como una medida en un punto específico del tiempo. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y la prevalencia de periodo se define como una medida que se realiza a lo largo de dos puntos, es decir, un punto de inicio y un punto de final. Para entender un poco más estos términos, quiero mostrarles esta figura en donde podemos identificar que se realizó un estudio de prevalencia a 5 pacientes que presentaron cáncer de tiroides en la Fundación Clínica Chayo en el año 2012. Entonces, como podemos identificar en la gráfica, tenemos el seguimiento de 5 pacientes en forma retrospectiva y está dividido en meses del año 2012. Las convenciones que encontramos abajo, la X significa que el paciente falleció y la línea vertical significa que está curado. Entonces, en el primer caso de la enfermedad, como se identifica, se produjo antes del 2012, es decir, se produjo en 2011 y el paciente falleció en 2012. Mientras que en el segundo caso, como podemos evidenciar, la enfermedad se produjo en el 2012, tenemos un inicio en el 2012 y siguió en el transcurso hasta el 2013. En el tercer caso, se produjo igualmente en el 2012 la enfermedad, pero se curó en el 2002. En el cuarto caso, se produjo la enfermedad en el 2011 y se curó en el 2012. Y en el último caso, la enfermedad se produjo en el 2011 y duró hasta el 2013. Esto es relevante porque vamos a identificar los dos tipos de prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia puntual, como mencionamos anteriormente, es en un punto específico del tiempo. En este caso, si yo puedo escoger o el investigador puede escoger cualquier punto a estudiar. En este caso vamos a estudiar el mes de mayo. Entonces aquí está señalado. Mi prevalencia puntual para el mes de mayo específicamente serían 5 casos de pacientes con cáncer de tiroides, porque en el mes de mayo encontramos, como ven en esta imagen, que cada paciente cursa con la enfermedad en el mes de mayo. Sin embargo, si yo quiero estudiar mi prevalencia de periodo, es decir, un punto de inicio a un punto de final. En este caso sería un punto de inicio que sería enero de 2012 a un punto de final que sería diciembre de 2012. En este caso tendría solo 3 pacientes con cáncer de tiroides. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué 3 pacientes si yo tengo 5 pacientes? Si pueden identificar, o como lo mencioné anteriormente, tanto el paciente número 2 como el paciente número 3 presentaron la enfermedad en el 2012. Eso quiere decir que durante mi periodo de tiempo presentaron una enfermedad. Como hablamos de prevalencia, hablamos de enfermedades que ya estaban presentes en mi población de estudio. Es decir, estos 2 pacientes no tendrían relevancia en el estudio porque no vienen con la enfermedad desde antes, sino la presentaron en mi periodo de investigación. Eso quiere decir que están excluidos, a diferencia de mi primer paciente que presentó la enfermedad desde 2011, el cuarto y el quinto que también la presentaron desde 2011. Es decir, ya venían con la enfermedad en mi periodo de tiempo. Listo. Antes de seguir, quiero hacer una pregunta, si la pueden ir dejando en el chat, por favor. Ya que vimos todo esto, ya que mencionamos todo lo anterior, quiero hacerles una pregunta. No hay respuestas incorrectas, solamente es con el ánimo de participar. ¿Cuándo considera usted que un hospital, clínica o IPS o algún centro de salud está teniendo un servicio de salud óptimo y de calidad en pacientes con enfermedades crónicas? Es decir, ¿cómo puedo determinarlo? ¿Cuando la incidencia aumenta, cuando la prevalencia aumenta, cuando ambas disminuyen o esto es inversamente proporcional? Entonces,
pueden ir pensándola y al final la resolvemos. Aquí permítanme. Listo. Algo muy relevante también para hablar sobre estas medidas es que en ciertos casos, como estamos hablando de fórmulas, tenemos ciertos problemas con numeradores y con denominadores que tenemos que tener en cuenta para que nuestra medición no esté sesgada por ningún factor. Entonces, cuando hablamos de problemas con numeradores, hablamos de la definición de la enfermedad. Esto quiere decir, ¿cómo voy yo a escoger mis eventos? Por ejemplo, algunas enfermedades tienen diagnósticos difíciles. Un ejemplo claro es la artritis reumatoide, que a menudo es difícil de diagnosticar. Cuando esto sucede, entran más de un experto o entran, digamos que, diferentes grupos de especialistas para identificar criterios que se consideren para la patología y que entren en mi estudio. En este caso, por ejemplo, la artritis reumatoide, hay dos grupos de criterios de diagnóstico, uno que es el New York Rheumatic Association y el otro que es American Rheumatic Association. Esto me permite determinar criterios que sean unificados para poder diagnosticar a mi población. La segunda es que, ¿qué casos debemos incluir en mi numerador? ¿Qué método de recolección de información necesito? En muchos casos, los datos que se obtienen a través de entrevistas o a través de los pacientes pueden tener ciertas limitaciones, porque, no sé, porque el paciente no recuerda, porque la enfermedad es asintomática, por diferentes situaciones. Lo ideal sería contar con pruebas diagnósticas para cada patología o de laboratorio, si es posible, para identificar que sí presenta la enfermedad y pues para confirmar la patología. Sin embargo, pues no siempre se tiene el dinero o la parte económica o la posibilidad de presentar estas pruebas diagnósticas. Entonces, igualmente, lo que es la entrevista se considera como un aspecto muy relevante para la recolección de estas personas que van a ser parte de nuestro numerador. Y los problemas con los denominadores es el recuento insuficiente de ciertos grupos de la población. Es que a veces tenemos diferentes criterios que nos excluyen a la población. Entonces, tenemos criterios como características como sexo, pues características sociodemográficas, etnias, que pueden que nos excluyan cierta parte de la población y eso pues nos genera un tipo de sesgo. Y todo participante del denominador debe tener la posibilidad de pasar el grupo representativo al numerador. Como mencionamos anteriormente, ciertas medidas, como las proporciones, hacen parte el numerador del denominador. Entonces, estas personas que hacen parte de nuestra población pueden llegar a ser casos de la patología. Y por último, vamos a mencionar un poco sobre la utilización de la incidencia y la prevalencia en los estudios o en los diseños epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos se clasifican en descriptivos o analíticos. Bueno, primero en observacionales o experimentales. Los observacionales se dividen o se clasifican en descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en la población con relación a las variables de persona, lugar, tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyen a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y el estado de la salud o de la enfermedad. Mientras que los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de salud o de la enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos, con el objetivo pues, de identificar factores de riesgo protectores de una enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos diferentes estudios como los que ven en pantalla, reporte casos, serie de casos y los estudios transversales. Esos estudios transversales están señalados porque son los que estudian prevalencia, debido a que estudian en un periodo de tiempo enfermedades ya presentes. Y en los analíticos encontramos casos y controles y cohortes. Los estudios de cohortes nos van a medir la medida de incidencia. Y por último, en los estudios experimentales encontramos los ensayos clínicos aleatorizados que también nos permiten medir incidencia.
Gracias por la atención. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya podemos realizarlo. Muchísimas gracias, jefe Mónica, por esta magnífica presentación. Toda la información creo que fue muy clara y aplicable. En este momento, pues, les invitamos a utilizar la herramienta de preguntas y respuestas para realizar sus dudas y que, pues, la jefe oportunamente pueda contestar cada una de ellas. Jefe, no sé si en este espacio, aprovechando que aún no tenemos preguntas, quiera resolver precisamente el ejercicio que planteó en la presentación. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Lo que habíamos planteado era cómo consideramos que un hospital, clínica o alguna entidad que preste servicios de salud está generando un servicio óptimo de calidad en pacientes con enfermedades crónicas. Aquí lo importante es la premisa de enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas no se curan. Entonces, aumenta la incidencia, la prevalencia. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, la idea es que primero se debe disminuir la incidencia. ¿Por qué? Porque al yo generar un servicio de calidad, primero voy a disminuir la enfermedad porque voy a generar medidas o herramientas de prevención que me van a disminuir las enfermedades crónicas. Un ejemplo es cuando tengo un paciente, le hago demanda inducida y le digo, por favor, coma bajo en sal, por favor, haga deporte, tómese la atención seguido. Esas son medidas que nos disminuyen la incidencia o nos disminuyen la presencia de alguna enfermedad, como en este ejemplo la hipertensión. Si señora Luisa está contestando, entonces baja la incidencia y se estabiliza la prevalencia. Entonces, muy bien en el sentido de que baja la incidencia. Y la prevalencia, en este caso, lo que sucede es que puede aumentar la prevalencia. ¿Pero por qué? Porque al tener pacientes con enfermedades crónicas, la única forma de que disminuya la prevalencia es con dos opciones: que mueran los pacientes o que los pacientes se mantengan saludables, por decirlo en ese sentido, o mantengan su estado de salud y la longevidad del paciente pues aumente. Es decir, que tenga menos mortalidad en mis pacientes. Entonces, lo que va a hacer es que va a disminuir la incidencia y va a aumentar la prevalencia, porque al haber menos muertes, tengo más pacientes en seguimiento y más pacientes pues que aumenten su longevidad. Entonces, con estas formas pues determinamos que un servicio esté ejecutando actividades para prestar una atención en salud óptima y pues de calidad que nos permita la prevención y la promoción en salud. Perfecto, jefe. Mil gracias. Creo que toda la información fue muy clara y llena de muchos ejemplos. Por lo tanto, pues no tenemos preguntas. Damos por finalizada esta sesión. Reiteramos nuestro agradecimiento a la jefe Mónica y a todos los asistentes del seminario. Les invitamos al noveno seminario de investigación, el cual se informará por los medios de comunicación oficiales de la Fundación. También les recordamos que ante cualquier duda o solicitud, desde el Centro de Investigación siempre estamos atentos y disponibles para colaborarles. Feliz día para todos y gracias por su asistencia.